El 1 de marzo de 2026, a las 12:01 a.m., hora del este de Estados Unidos, entraron en vigor nuevas directrices administrativas que están cambiando profundamente la manera en que el gobierno federal examina, revisa y, en ciertos casos, reabre los expedientes de ciudadanos naturalizados. No es una teoría, no es un rumor de redes sociales y no es una exageración política. El Departamento de Seguridad Nacional, bajo la actual administración de Donald Trump, confirmó la implementación de lineamientos más estrictos sobre revisión de antecedentes, verificación de buen carácter moral y posibles procesos de desnaturalización cuando existan inconsistencias documentales o presuntas omisiones en solicitudes pasadas. Esto significa que, por primera vez en muchos años, miles de personas que ya juraron lealtad a la bandera estadounidense están prestando atención a algo que antes parecía imposible, que su ciudadanía pueda ser cuestionada si el gobierno considera que hubo fraude material en su proceso. Las nuevas reglas no eliminan automáticamente la ciudadanía de nadie, pero sí amplían la prioridad operativa de ciertos equipos legales federales encargados de revisar casos antiguos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, conocido como USCIS, emitió a finales de febrero de 2026 una actualización interna que refuerza la cooperación con el Departamento de Justicia para identificar expedientes donde haya discrepancias entre declaraciones juradas originales y registros posteriores. Esta política se basa en una herramienta legal que ya existía, llamada desnaturalización civil, contemplada en la sección 340A de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La diferencia clave ahora es la intensidad con la que se está utilizando y el enfoque estratégico para priorizar determinados perfiles. En paralelo, se introdujeron cambios en los procedimientos de evaluación para nuevas solicitudes de naturalización presentadas desde el 1 de marzo de 2026. Los oficiales pueden solicitar evidencia adicional sobre historial fiscal, viajes prolongados fuera del país y afiliaciones pasadas que antes no eran objeto de análisis tan profundo. Además, el examen cívico actualizado, que ya había sido modificado en años anteriores, mantiene un banco ampliado de preguntas y un estándar de aprobación más exigente. Para muchos solicitantes, esto significa tiempos de espera más largos y solicitudes de evidencia adicional conocidas como RFE, especialmente en casos donde existan periodos extensos fuera de Estados Unidos o inconsistencias en declaraciones previas de residencia continua. Uno de los puntos que más preocupación ha generado es la revisión retroactiva de casos donde el solicitante pudo haber omitido información sobre antecedentes penales menores, cambios de nombre no declarados en su momento o vínculos administrativos con organizaciones extranjeras. La ley federal establece claramente que la ciudadanía puede ser revocada si se demuestra que fue obtenida mediante ocultación intencional de hechos materiales. La palabra clave es intencional. Sin embargo, abogados migratorios advierten que lo que antes se consideraba una omisión menor podría ahora analizarse bajo un estándar más estricto. Esto no implica que cualquier error cause pérdida de ciudadanía, pero sí implica que el escrutinio es más detallado. En el ámbito de visas, también se han producido ajustes que afectan indirectamente a ciudadanos naturalizados con familiares en proceso migratorio. A partir del 15 de marzo de 2026, entró en vigor una revisión ampliada de peticiones familiares I-130 cuando el patrocinador naturalizado haya obtenido la ciudadanía en los últimos 10 años. USCIS puede verificar nuevamente la elegibilidad original del patrocinador si surgen inconsistencias documentales. Esto no invalida automáticamente la petición, pero puede generar demoras adicionales y solicitudes de documentación complementaria. Otro cambio relevante tiene que ver con el uso de información digital.
Desde febrero de 2026, los formularios actualizados incluyen advertencias explícitas sobre revisión de actividad pública en redes sociales cuando se trate de evaluaciones de seguridad nacional. Esta práctica ya existía en ciertos procesos consulares, pero ahora se formaliza dentro de protocolos administrativos más amplios. El objetivo declarado por el gobierno es detectar posibles riesgos antes de otorgar beneficios migratorios o confirmar la elegibilidad de ciertos solicitantes vinculados a casos previos. En cuanto a la residencia permanente, los titulares de Green Card que planean naturalizarse enfrentan criterios reforzados sobre presencia física y continuidad de residencia. Ausencias superiores a 6 meses pueden activar cuestionamientos adicionales y ausencias mayores a 1 año sin permiso de reingreso aprobado previamente siguen siendo motivo potencial de ruptura de residencia continua. Aunque estas reglas no son nuevas en sí mismas, la aplicación en 2026 es más rigurosa y documentada. También se ha intensificado la cooperación entre OASIS e ICE en casos donde surgen sospechas de fraude estructural, especialmente en expedientes antiguos vinculados a ciertas categorías de asilo o programas humanitarios. El gobierno sostiene que su objetivo es preservar la integridad del sistema migratorio, mientras que críticos argumentan que la medida genera temor en comunidades que ya cumplieron con todos los requisitos legales vigentes en su momento. Un aspecto que conviene aclarar con precisión es que la Constitución de Estados Unidos protege la ciudadanía adquirida legalmente, y cualquier intento de revocación requiere un proceso judicial formal en Corte Federal. No existe un mecanismo administrativo automático que permita quitar la ciudadanía sin intervención judicial. Esto significa que, aunque la administración pueda priorizar investigaciones, la carga de la prueba recae en el gobierno y debe demostrar fraude material claro y convincente. En términos prácticos, ¿qué deberían hacer los ciudadanos naturalizados en 2026? Primero, conservar copias completas de su expediente migratorio, incluyendo formularios originales, declaraciones juradas y pruebas enviadas. Segundo, asegurarse de que sus declaraciones fiscales estén al día, ya que el historial tributario es parte del análisis de buen carácter moral. Tercero, consultar con un abogado especializado si reciben cualquier notificación formal relacionada con revisión de su caso. No se recomienda ignorar correspondencia oficial ni asumir que se trata de un error menor. Para quienes planean naturalizarse este año, es esencial preparar documentación detallada sobre viajes internacionales, historial laboral y cualquier antecedente legal, incluso si fue sellado o desestimado. La transparencia total es clave en el contexto actual. La administración ha enfatizado que la honestidad completa durante el proceso es el factor determinante para evitar problemas futuros. En cuanto a fechas concretas, la Directiva Operativa Reforzada comenzó formalmente el 1 de marzo de 2026 a las 12:01 a.m. ET y las revisiones ampliadas de peticiones familiares iniciaron el 15 de marzo de 2026. Las actualizaciones de formularios digitales entraron en vigor el 20 de febrero de 2026. Estos datos son relevantes porque cualquier solicitud presentada antes o después de estas fechas puede estar sujeta a criterios distintos de revisión. Existe además debate político sobre posibles propuestas legislativas relacionadas con la ciudadanía por nacimiento, pero hasta la fecha no se ha aprobado ninguna enmienda constitucional ni ley que modifique ese principio. Cualquier cambio estructural en ese ámbito requeriría acción del Congreso y revisión judicial. La gran pregunta es si estas medidas representan una transformación permanente del sistema migratorio o una fase intensificada dentro de un ciclo político específico. La historia demuestra que la política migratoria estadounidense fluctúa con cada administración, pero también muestra que las garantías constitucionales suelen prevalecer ante intentos de expansión excesiva del poder ejecutivo. Aquí es donde surge la reflexión final. Si la ley exige pruebas claras para revocar ciudadanía y si los tribunales federales supervisan cada proceso, ¿estamos ante una amenaza real o ante un endurecimiento administrativo destinado principalmente a disuadir el fraude? Entender la diferencia entre política, procedimiento y ley es fundamental para no caer en pánico innecesario ni en desinformación.
La confianza se construye con datos verificables y análisis responsable. Y la verdadera fortaleza de cualquier sistema democrático radica en su equilibrio entre seguridad y derechos. ¿Estamos presenciando un ajuste temporal o el inicio de una nueva era en la interpretación de la ciudadanía estadounidense? Esa es la pregunta que definirá no solo 2026, sino el futuro de millones de familias. El impacto de estas medidas no se limita únicamente al terreno jurídico, sino que también tiene consecuencias prácticas en la vida diaria de millones de personas que ya son ciudadanos naturalizados o que están en proceso de convertirse en uno. Desde marzo de 2026, varios abogados de inmigración han reportado un aumento notable en solicitudes de copia de expedientes FOIA, es decir, peticiones formales para obtener el archivo migratorio completo ante USCIS. Esto se debe a que muchos ciudadanos naturalizados desean revisar exactamente qué información proporcionaron años atrás, especialmente si su proceso ocurrió hace más de una década y no conservan copia física de todos los documentos enviados. La razón es sencilla. Si el gobierno intensifica la revisión de inconsistencias, lo primero que cualquier persona debe hacer es conocer con precisión qué declaró originalmente. Otro elemento importante es la reinterpretación más estricta del concepto de buen carácter moral, que la Ley de Inmigración y Nacionalidad exige durante el periodo previo a la naturalización, generalmente 5 años, o 3 en caso de matrimonio con ciudadano estadounidense. Aunque la ley no ha cambiado su redacción, las guías internas pueden influir en cómo los oficiales evalúan ciertos comportamientos. En 2026 se ha observado mayor énfasis en cumplimiento tributario completo, pago de pensión alimenticia cuando corresponde y ausencia de declaraciones falsas en cualquier trámite gubernamental. Incluso inconsistencias menores entre formularios anteriores pueden ser objeto de análisis si el expediente es reabierto bajo sospecha de fraude material. En relación con visas familiares, muchos ciudadanos naturalizados que planean pedir a padres, cónyuges o hijos adultos están notando tiempos de procesamiento más largos debido a verificaciones adicionales del historial migratorio del patrocinador. Aunque la ley otorga a los ciudadanos el derecho de presentar estas peticiones, el gobierno tiene autoridad para confirmar que la ciudadanía fue obtenida de forma legítima. Esto significa que una petición I-130 presentada en abril de 2026 podría activar una revisión interna del expediente de naturalización del patrocinador si existen datos que requieran aclaración. No se trata de una cancelación automática, pero sí de un proceso más minucioso. En el ámbito laboral, algunos ciudadanos naturalizados que trabajan en sectores sensibles como defensa, tecnología estratégica o contratos federales están experimentando revisiones más profundas en procesos de autorización de seguridad. Aunque estas evaluaciones dependen de agencias específicas y no exclusivamente de USCIS, el entorno político actual ha generado mayor coordinación interinstitucional en la verificación de antecedentes. Esto puede incluir análisis detallado de viajes al extranjero, doble nacionalidad y relaciones financieras internacionales. Un punto crítico que circula ampliamente en redes sociales es la idea de que la ciudadanía puede ser retirada por delitos menores cometidos después de la naturalización. Es importante aclarar con precisión que la desnaturalización se basa en fraude o representación falsa en el proceso original de obtención de ciudadanía. Un delito posterior, por sí solo, no elimina automáticamente la ciudadanía ya adquirida. Sin embargo, si se demuestra que el solicitante ocultó antecedentes durante su solicitud, entonces sí puede abrirse un caso judicial. Esta distinción es esencial para evitar confusión y pánico innecesario. En cuanto a residentes permanentes que aún no se han naturalizado, la recomendación en 2026 es preparar solicitudes con documentación exhaustiva desde el inicio.
El formulario N400 actualizado exige mayor detalle sobre direcciones anteriores, historial de empleo completo y viajes exactos fuera del país. Errores en fechas o periodos de residencia pueden generar demoras significativas. Además, la administración ha reforzado la capacitación de oficiales para detectar patrones repetitivos de información incompleta en ciertas categorías de casos. Desde el punto de vista político, la narrativa oficial sostiene que estas medidas buscan fortalecer la confianza pública en el sistema migratorio y asegurar que la ciudadanía sea concedida únicamente a quienes cumplen rigurosamente con la ley. Los críticos, por su parte, argumentan que la intensificación del escrutinio puede tener un efecto disuasorio en comunidades que ya han demostrado integración y lealtad al país. Este debate continúa activo en el Congreso y en tribunales federales, donde varias organizaciones han presentado recursos cuestionando la amplitud de ciertas directrices administrativas. Otro aspecto relevante es el incremento en auditorías internas de archivos digitalizados. En los últimos años, USCIS digitalizó millones de expedientes antiguos. En 2026, se ha iniciado un proceso de revisión automatizada mediante sistemas de análisis de datos que detectan discrepancias entre declaraciones pasadas y bases de datos gubernamentales. Por ejemplo, diferencias entre registros de viajes internacionales y fechas declaradas en solicitudes pueden activar revisiones manuales adicionales. Esto no significa que cada discrepancia derive en una acción judicial, pero sí aumenta la probabilidad de recibir solicitudes de evidencia complementaria. Para ciudadanos naturalizados con doble nacionalidad, no existe prohibición automática bajo la ley federal estadounidense, pero se recomienda mantener claridad en registros de pasaporte y viajes. La lealtad exclusiva a Estados Unidos es un principio fundamental durante la ceremonia de naturalización, pero la posesión de otra nacionalidad no constituye por sí sola motivo de desnaturalización. El problema surge únicamente si durante el proceso original se ocultó información relevante. En el ámbito empresarial, algunos inversionistas inmigrantes que obtuvieron residencia a través de programas como EB-5 y posteriormente se naturalizaron, están observando revisiones adicionales en documentación financiera histórica. Esto se debe a investigaciones más amplias sobre integridad de ciertos proyectos de inversión pasados. Nuevamente, el énfasis está en detectar fraude material en la etapa inicial, no en castigar cambios económicos posteriores legítimos. Es igualmente importante mencionar que cualquier proceso de desnaturalización debe ser presentado ante una corte federal y el ciudadano tiene derecho a representación legal y a impugnar las pruebas del gobierno. La carga probatoria es elevada. El gobierno debe demostrar con evidencia clara, convincente e inequívoca que existió fraude o tergiversación material. Este estándar es deliberadamente alto porque la ciudadanía es uno de los derechos más protegidos dentro del sistema constitucional estadounidense. En términos prácticos, los expertos recomiendan evitar viajes prolongados fuera del país si existen dudas pendientes en expedientes migratorios antiguos, especialmente si se recibe correspondencia oficial solicitando información. También se aconseja no firmar documentos sin asesoría profesional cuando se trate de declaraciones juradas relacionadas con procesos pasados. El ambiente en marzo y abril de 2026 refleja una combinación de mayor fiscalización administrativa y debate jurídico activo. No todas las propuestas discutidas públicamente se han convertido en ley, y algunas podrían ser limitadas por decisiones judiciales futuras. La historia legal de Estados Unidos demuestra que los tribunales federales desempeñan un papel crucial en equilibrar la autoridad ejecutiva con los derechos individuales. Mientras tanto, la información verificada y la preparación documental siguen siendo las herramientas más sólidas para cualquier ciudadano naturalizado o residente permanente. Mantener registros organizados, cumplir con obligaciones fiscales y responder oportunamente a notificaciones oficiales reduce significativamente riesgos innecesarios.
La pregunta que muchos se hacen ahora es si estas medidas continuarán expandiéndose durante el resto de 2026 o si el sistema judicial establecerá límites más definidos en los próximos meses. Lo cierto es que la ciudadanía estadounidense, una vez otorgada legalmente, no puede ser retirada de manera arbitraria ni sin proceso judicial completo. Sin embargo, el nivel de escrutinio actual marca una etapa distinta en la administración migratoria contemporánea. En un contexto donde abundan rumores y titulares alarmistas, la clave está en diferenciar entre cambios administrativos reales y especulación política. La confianza se fortalece cuando la información se basa en leyes vigentes, fechas efectivas confirmadas y procedimientos oficiales claros. La situación exige vigilancia informada, pero también serenidad jurídica. Y aquí surge el punto decisivo. Si el sistema exige pruebas sólidas para cualquier revocación y garantiza derecho a defensa, no demuestra eso que pese a la presión política, la estructura legal sigue siendo el verdadero pilar de protección. Entender esa dinámica puede transformar el miedo en preparación estratégica. La ciudadanía no es un privilegio frágil, pero sí es una responsabilidad que requiere transparencia continua. La diferencia entre incertidumbre y seguridad depende en gran parte de cuánto conozcas tus derechos y cómo actúes frente a los cambios que están definiendo este momento histórico.